El teléfono. Bueno, Lucas, principalmente queríamos hablar sobre toda esta cuestión que se ha armado ya desde hace un tiempo, por lo menos desde la presentación que ustedes hicieron en la justicia sobre las prisiones preventivas, por todo este tema del hacinamiento en las cárceles. Contanos más o menos cómo, bueno, si tenían ustedes alguna, o sea, si confiaban que la justicia podía, si la Corte podía resolver a favor este pedido de habeas corpus, ¿no? ¿Qué hicieron? Mira, nosotros hace ya 2 años que venimos haciendo inspecciones en las distintas cárceles de Mendoza, venimos viendo la situación y con preocupación íbamos observando un aumento de la población que estaba generando un hacinamiento que en algunos casos llegábamos a ver hasta 10 personas en celdas que no llegan a los 3 metros por 3 metros, son celdas incluso más chicas, o sea que tenían 3 camastros y habían 10 personas, 7 en el piso, y veníamos haciendo las denuncias correspondientes del Poder Ejecutivo del año pasado, o sea la gestión anterior, mostrando esta situación, pidiendo que tomaran medidas como la refacción de pabellones que no hacía mucho no se mejoraban y que había muchas celdas que no se estaban utilizando y que eso estaba generando también una complicación porque bueno, al haber pabellones inutilizables había que ajustar a la gente a mucha gente en otros que son pequeños y bueno, siempre el espacio es reducido dentro del penal y eso iba generando complicaciones porque al haber hacinamiento hay imposibilidad de cualquier tipo de tratamiento, hay imposibilidad de poder hacer cualquier tipo de actividad tendiente a la reinserción social y además genera una mayor violencia tanto intracarcelaria como con los penitenciarios. Esto lo íbamos viendo y veíamos que no alcanzaba solo con exigirle al Poder Ejecutivo medidas, sino que también había una gran parte de responsabilidad en esto del Poder Judicial y que tenía que ver con la demora en los plazos judiciales, con la demora en el Poder Judicial de resolver las causas. Había muchos procesados, muchas personas que estaban privadas de la libertad sin una condena firme y entonces fue por ello que en septiembre del año pasado nos pusimos a trabajar en el habeas corpus y presentamos un habeas corpus pidiendo a la Corte de la provincia que tomara medidas debido a los plazos que se estaban dilatando en la justicia provincial. Algo que el Código Procesal hablaba de 10 días, los fiscales se estaban demorando casi un año y los jueces cuando tenían que resolver en 24 horas lo estaban haciendo en más de un mes. Entonces esto lo pusimos en conocimiento de la Corte, hicimos todo un análisis estadístico y demás en ese habeas corpus, bastante completo el habeas corpus, pidiendo medidas que mejoraran y que hicieran una justicia más rápida, más efectiva y que seguramente eso iba a ayudar al menos en resolver la situación de las personas que aún gozan del principio de inocencia pero que en la realidad estaban tan presas como el resto y sufriendo las consecuencias de una cárcel totalmente hacinada. Esto, perdón, Sebastián te habla, esto del reacomodamiento de personas hacinadas suena como a un Tetris perverso, ¿no? Sí, es que hoy desgraciadamente el sistema penitenciario funciona casi como un Tetris. Van ubicando las piezas con las dificultades que eso también tiene porque ya no se puede hacer una división entre procesados y condenados, adultos y jóvenes adultos, según la clase de delito, que eso sería lo ideal, sino que hoy día van viendo de tratar de acomodarlo de tal manera de que no se maten entre ellos, que no pertenezcan a bandas distintas, de que estén más o menos bien, los de buen comportamiento están por acá, los de mediano comportamiento por este otro lado, y desgraciadamente no hay una división muy clara dentro del penal porque no hay espacio para poder hacer esta división. Entonces se van acomodando las piezas tratando de que salga lo mejor posible y no tengamos un muerto todos los días, porque si no lo hicieran así seguramente tendríamos mucho más muertos de los que hoy hay en el penal, de las cifras que hoy hay en los penales mendocinos. Esto fue lo que llevó a que la Corte tomara conocimiento de esta situación, conocimiento que no tenían, lo que pasa es que bueno, no habían tomado ninguna medida hasta el momento y de ahí salió la sentencia de diciembre del año pasado, una sentencia que lo que viene a hacer es a determinar que los plazos son plazos fatales, en el sentido de que cuando dice 10 días son 10 días y los fiscales no se pueden tomar más de 10 días. Esto no significa que las personas que estaban detenidas van a quedar inmediatamente en libertad al día 11, sino que
el fiscal que tenía acá a su cargo ese detenido y que no cumplía con los 10 días, iba a ser sancionado por no cumplir con lo que exigía el código, y la causa pasaba a otro fiscal. Eso significa plazos fatales, y eso es lo que determinó la Corte. Además de establecer criterios para la prisión preventiva, que eso era otro de los temas que veíamos, había como una disparidad de criterios entre todos los jueces. Había algunos jueces que entendían que la prisión preventiva se tenía que dar en ciertos casos, otros en otros, entonces pedíamos una uniformidad de criterios, y la Corte unificó los criterios usando jurisprudencia de la Corte de la Nación y de la Corte Interamericana. No es una jurisprudencia que inventó la Corte de la provincia, sino que lo que hizo fue sistematizar un poco la jurisprudencia de los tribunales, digamos, superiores a la Corte de la provincia. La sentencia es una sentencia fantástica en lo jurídico, por donde se la mire. No hay ningún jurista que pueda decir absolutamente nada de esa sentencia, porque lo que hace es recopilar jurisprudencia de varios tribunales superiores que han tratado la temática, de autores que han tratado la temática con mucha profundidad, y lo vuelca tiene algo de 80 páginas, se lo vuelca ahí, se marca la realidad de la provincia y la necesidad de que los plazos empiecen a cumplirse y a respetarse una vez por todas, porque las cárceles de Mendoza no están para que los jueces se tomen el tiempo que quieran, ni los fiscales tampoco. Desgraciadamente se utilizó esta sentencia jurídica excelente de manera política, porque el nuevo gobierno entendió que le estaban marcando la cancha y salió con un discurso... Exacto, eso te iba a preguntar. La reacción de don Alfredo Cornejo no fue de las más livianitas con esta temática. No, la verdad a todos nos sorprendió esta reacción. Nos hubiese gustado que la Corte hubiese manejado esto de otra manera. Nosotros en nuestro habeas corpus pedíamos una audiencia entre todas las partes para que la sentencia saliera con un previo acuerdo entre todos. Creo que eso hubiese ayudado a que no fuese un golpe en seco. Pero lo cierto es que era irracional la respuesta del gobierno provincial actual, porque la sentencia mandaba a trabajar a jueces y fiscales, algo que el Poder Ejecutivo nos venía exigiendo desde antes, y actualmente hoy lo está exigiendo. La sentencia venía a determinar claramente cuáles eran los plazos. Sin embargo, se inventó que la sentencia habilitaba la puerta giratoria, que la sentencia iba a dejar en libertad a 800 presos y una serie de cosas que es totalmente falsa. Bastaba con leer la primera hoja de la sentencia que uno se daba cuenta que esto no estaba en la sentencia. Pero bueno, mediáticamente decir habilita la puerta giratoria, el fallo de la polémica, y la chicana de los garantistas y demás. Claro, entonces de esa manera, bueno, le bajaron el precio a la sentencia, lograron y además un acuerdo entre el gobernador y el procurador, mediante el cual se le salvó la cabeza al procurador, se le ordenó al procurador, bueno, casá vos la sentencia, digamos, recurrí vos la sentencia, que sos el único que sos parte, porque nosotros te hemos salvado el pellejo hace no muy poco, hacía un par de semanas atrás el radicalismo le había salvado la cabeza al procurador de un juicio político. Entonces el procurador mete este recurso extraordinario, ante la presión la Corte cede y eleva el expediente a la Corte de la Nación, y hoy tenemos esta sentencia en la Corte de la Nación esperando que se resuelva. Está a un voto de resolverse. Si uno se mete en la página de la Corte de la Nación y pone habeas corpus correctivo colectivo provincia de Mendoza, sale que ya ha pasado por 2 vocalías, queda la tercera vocalía. Vocalía significa jueces, ha pasado por 2 de los 3 jueces que hoy tiene la Corte. Es decir, que falta que firme o que termine de hacer su voto el tercer juez, y volverá ese fallo. El tema es que, bueno, sabiendo esto también Cornejo manda un proyecto de ley bastante contrario a lo que dice el habeas corpus, a lo que dice la sentencia de la Corte. Y desgraciadamente lo que esto va a generar es que en algún momento el habeas corpus va a volver a la Nación, vamos a tener una ley sancionada por la legislatura contraria a una sentencia de la Corte, y alguien va a tener que resolver este conflicto. Sí, la inconstitucionalidad. Exacto, y quien va a ser la Corte de la provincia, y esto va a volver a generar de nuevo un conflicto, y esto es totalmente político, porque lo que va a decir seguramente Cornejo, y lo digo hoy, y espero que dentro de, 4 o 5 meses hagamos una nota y ustedes tengan esto grabado y podamos recordarlo. Cornejo va a decir: nosotros queremos perseguir la delincuencia y la Corte no nos deja, nos declara inconstitucional las leyes con las que nosotros garantizamos la seguridad de los mendocinos. Va a ser algo así el discurso, estoy seguro. Esto es la parábola de la pirámide jurídica, ¿no? Exacto, y van a decir que el responsable de la inseguridad es la Corte de la provincia de Mendoza, lo cual quien conoce un poco de
política criminal entiende que una corte no puede ser responsable de inseguridad jamás, y que la seguridad o inseguridad es algo mucho más complejo, que comprende a todos los poderes, que comprende a todos los ministerios, y no un fallo de una corte, nada más. Claro, entonces, contanos cuáles son puntualmente, o por lo menos en resumen, ¿cuáles son las objetivaciones que tienen ustedes al proyecto que presentó Cornejo? Mira, nosotros lo primero que dijimos fue, estamos de acuerdo con dos cuestiones que tiene el proyecto, que ya lo decía la habeas corpus, que es la horarización de la etapa del pedido de prisión preventiva, lo cual lo va a hacer mucho más rápido. Ya no hay que presentar escrito, no es que los fiscales se tienen que sentar a hacer todo un escrito para explicar por qué piden la prisión preventiva, sino que se va a hacer toda una audiencia, y eso, la horarización, ayuda también a que quienes estén detenidos entiendan un poco lo que sucede, porque si no, ellos están detenidos en el penal y a varios kilómetros a tribunales donde se está resolviendo su situación y ellos ni saben lo que pasa. Así que ese es un punto que nosotros estamos de acuerdo. Otro de los puntos es que establece plazos que el código no lo establecía, pero bueno, lo vuelve a repetir y lo vuelve a reafirmar y establece, y ahora pareciera que los plazos sí son fatales, aunque no lo dice, y es una de las cosas que nosotros hemos marcado en este proyecto, que volvemos al error que tenía el código actual, que tiene el código actual, de no decir que estos plazos son fatales, para que se evite esto de que los jueces después empiecen a decir, bueno, no, estos plazos son más bien ordenatorios para que nosotros nos ordenemos, pero no significa que el día 11 se termina, significa que, bueno, tenemos que tratar de cumplirlo dentro de esto, algo que es totalmente ilógico cuando hay una persona privada de libertad, pero bueno, los jueces habían logrado con el código actual esa interpretación, y espero que con la nueva ley no lo entiendan así. Por eso nosotros pedimos que con esta nueva ley se determine claramente en la norma que se trata de días hábiles, de días corridos, que son plazos fatales, que no se puede permitir al fiscal superar estos plazos, ni al juez tampoco. Ojalá que entiendan la necesidad de esto. Y después, lo que sí es totalmente contrario del habeas corpus, y es donde va a generar conflicto, es cuáles son los criterios para dictar una prisión preventiva. El nuevo proyecto de ley lo que pretende es invertir el principio de libertad que tienen todos los códigos procesales del país, de las distintas provincias del país, y te diría de casi todo el mundo, donde el principio es la libertad de una persona cuando es imputada a un delito, y la excepción es la prisión preventiva, porque la prisión preventiva afecta muchos derechos, y lo que hay que tratar de hacer es, bueno, ya que va a afectar tantos derechos, que afecte en aquellos casos que sea realmente necesario, y no en todos los casos, porque quien está imputado por unas lesiones, o quien está imputado por una amenaza, o por un daño, o por lo que sea, que son delitos menores, no tiene por qué estar detenido, es ilógico. Seguramente si le cayera una condena, seguramente esa condena sería en suspenso, o podría acceder a algún beneficio, entonces no hay necesidad de que esas personas estén privadas de libertad. Cornejo ha invertido, o el proyecto de ley, mejor dicho, ha invertido un poco este principio, ha establecido criterios demasiado rígidos para la libertad. Pareciera que ahora casi todos los delitos que tengan mediana gravedad van a estar en prisión preventiva, y la realidad es que esto es totalmente, primero, contrario a los principios del derecho procesal penal, pero más allá de eso, a la realidad mendocina que tenemos ya hoy, una cárcel totalmente hacinada. No estamos preparados para una ley que va a generar mayor hacinamiento, y me parece que es irresponsable por parte de los legisladores y por el mismo gobernador vender un discurso de que esto va a dar más seguridad cuando sabemos que no es así, cuando está claro que la seguridad no va por una ley, no va por restringir o no una prisión preventiva, y que lo que sí va a generar es mayores hechos de violencia dentro de la cárcel, mayor reincidencia, porque quienes salgan del penal en las condiciones que hoy está el penal, es imposible que salgan con capacidades para realizar otra actividad que no sea la del delito, porque no se les da ninguna competencia dentro del penal para poder adquirir actitudes que signifiquen o que le permitan una vida alejada del delito. Y en una situación de mayor hacinamiento, esas aptitudes va a ser imposible directamente darle alguna posibilidad a las personas que pasen por el penal. Entonces, me parece que acá hay una falta de responsabilidad muy grande por parte del gobernador y de los legisladores, principalmente del oficialismo, que son quienes están impulsando este proyecto de ley, al no tener en cuenta la realidad de los penales antes de reformar un código, una parte del código que va a generar sin duda un mayor hacinamiento a muy corto plazo.
Clarísimo, Lucas, espectacular en los conceptos. Una pena que ya nos tengamos que ir a una tanda. Seguramente próximamente seguiremos charlando sobre el tema y sobre todo cuando se resuelva la justicia, la Corte Nacional, en la Suprema Corte, perdón. Sí, esperemos que eso sea pronto, antes de que salga el proyecto de ley, porque de alguna manera eso también va a generar en los legisladores la necesidad de repensar, cómo congeniamos ambas cuestiones, si es que quieren hacerlo, realmente, porque me da la impresión de que tampoco tienen mucha intención en eso. Hay una idea clara de que esto es inconstitucional desde el vamos, pero sí, hay que sacarlo porque el gobernador lo pide, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Te esperamos para conocerte acá y poder discutir acá. Bien. Dale, cuando quieran, la próxima ando por ahí. Perfecto. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Chao. Vamos a una tanda. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio.